Buenas noches, chicos. Siguiendo con nuestras clases de virtuales, vamos a seguir con la unidad 2. Hoy vamos a hablar un poco sobre herencia. Si me permite cambiar. Ay, perdón. Bueno, transmisión de la herencia. La estructura del gen. El gen, ¿qué es el gen? No es más que una secuencia de ADN con una estructura muy especial. Los genes son la fuente de las proteínas, las cuales van a aportar las características que hacen diferente a una rosa, por ejemplo, de un clavel. Entonces son los genes los que aportan esas diferencias. El ADN y el ARN, ¿qué son? El ADN, que es el material genético, y el ARN es el que está implicado en usar esa información genética que está metida dentro del ADN. Luego, los ácidos nucleicos, ¿qué son? Son polímeros de nucleótidos que conforman la base de nuestro genoma. La base del genoma es la que lleva, en fin, toda la carga genética de vamos a decir, de nuestros descendientes. Los ácidos nucleicos, entonces, ¿qué son? Son polímeros de nucleótidos de estos dos compuestos, tanto el ADN como el ARN. Esto es una molécula de ácido desoxirribonucleico y esto es un ácido ribonucleico. La composición de este nucleótido, una pentosa que podría ser una ribosa en el caso del ARN y una desoxirribosa en el caso del ADN. Una base nitrogenada, ¿verdad? Que pueden ser estas: adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, y un ácido fosfórico. Los nucleótidos consisten en un fosfato, en un azúcar de 5 carbonos, ¿verdad? Por eso le llaman pentosa, y una base nitrogenada. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas en el ADN. Se clasifican en 2 clases: purinas y pirimidinas. Las bases de la purina son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la timina y la citosina. La adenina solo puede unirse a la timina y la guanina a la citosina. Por eso decimos que A es complementaria de T y que citosina es complementaria de guanina. En el ARN hay una base uracilo en vez de la timina, y esa es la diferencia entre el ADN y el ARN. Los nucleótidos ensamblados con otros dan una forma de filamento. El ARN solo tiene un filamento y el ADN tiene 2 filamentos nucleótidos. Esta es la estructura que le estoy hablando, es una estructura de doble hélice, ¿verdad? Para que ustedes se fijen, acá en la puntita tenemos estos puntitos amarillos que son los grupos fosfatos. Tipo el pentágono, ¿verdad? Que es el grupo azúcar, ¿verdad? Ellos se unen a través de puentes de hidrógenos y los azúcares son las bases nitrogenadas, ¿verdad? Las pentosas. Entonces, al unirse van haciendo esta espiral. De nuevo, para que vean de otra forma, ¿verdad? La célula comprende el núcleo y dentro del núcleo está el cromosoma. El cromosoma está completamente condensado, vamos a decir, en lo que va a ser la estructura del ADN y finalmente el gen, ¿verdad? Entonces, este cromosoma lleva toda esta información. La estructura del ADN, ¿verdad? Dentro del ADN se encuentra el gen y dentro del gen están los nucleótidos, que son las bases que van a ir uniendo para que se forme esa doble hélice. ¿Quiénes fueron los que, vamos a decir, los que propusieron que la molécula del ADN a través de sus estudios e investigaciones? Fueron estos dos señores, Watson y Crick, en el año 1953, ¿verdad? ¿Cuál es el dogma central entonces de la biología? A través de estos genes que ellos descubrieron, investigaron, ¿verdad? El dogma central de la biología entonces se describe como el proceso de dos pasos. Transcripción y traducción o traslación, que es la información genética, por lo cual la información genética contenida en los genes se transforma en proteína. Entonces la secuencia vendría a ser DNA, RNA, proteínas. Entonces la transcripción es la síntesis de una copia del RNA a partir de un segmento del DNA. El RNA se sintetiza mediante una enzima que es la RNA polimerasa,
y la traslación es la síntesis de un polipéptido especificado por un RNA mensajero. El código genético entonces es el que contiene la información, ¿verdad? Y puede construir miles de proteínas diferentes. El código genético viene a ser como un manual de instrucciones, es lo que ustedes tienen que saber. Y que ese código, las letras del código son los 4 nucleótidos del ADN. Y cada 3 nucleótidos sucesivos forman un triplete que equivale a una palabra con la que se puede nombrar ese aminoácido. La replicación del ADN, entonces toda célula en algún momento se tiene que dividir por mitosis en 2 células nuevas. Estas células tienen que tener la misma cantidad de ADN en un momento previo a la división celular, en el lugar de la duplicación del ADN. A esta nueva síntesis de ADN se la denomina replicación. Entonces acá tenemos esa replicación y cómo va cambiando. La transcripción, entonces, ¿qué es? Es el proceso por el cual se convierte la información genética de ese segmento de ADN en una cadena de ARN con una secuencia de bases complementarias a una cadena de ADN. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia acá va a ser cuando empieza a hacer se está transcribiendo el ADN a una molécula de ARN, cambia, ¿verdad? La base uracilo sustituye a la timina en el ARN y esta molécula de ARN es que lleva ya la información del gen transcripto. Para eso existen 3 clases de ARN. El mensajero, que es el portador que contiene la información, ¿verdad? Que codifica la secuencia de aminoácidos. El ARN de transferencia, que es el encargado de leer esa información que se encuentra codificada en el ARN mensajero, ¿verdad? Y transfiere a la cadena polipeptídica. Y el ARN ribosómico es el constituyente principal de los ribosomas y está implicado en la síntesis de proteínas. Para que más o menos tengan recuerdo, el ARN ribosómico está pegado a las paredes del retículo endoplasmático rugoso, si es que recuerdan, ¿verdad? Entonces acá hay una traducción y código genético, ¿verdad? La traducción es el proceso de síntesis de proteína a partir de una molécula de ARN guiado por ribosomas, ¿verdad? Entonces, la traducción que es nada más que la traducción del ADN es el proceso mediante el cual se produce la síntesis de proteína. Este proceso ocurre dentro del citoplasma de la célula. Hay una transducción del ADN. Ahora vamos a ver un poco sobre el mecanismo de cambio genético. La evolución ha sido el proceso que ha modificado los organismos, entonces evolutivamente, ¿verdad? Los ha ido adaptando a los cambios que producían en su entorno donde se desarrollaban. Las 4 fuentes que han originado la variabilidad de las especies y la variabilidad en el material genético son estas 4. La primera de ellas es las mutaciones, la segunda la reorganización cromosómica, los elementos transponibles y la recombinación. Entonces vamos a empezar a hablar sobre herencia rápido porque ya casi no tengo tiempo. El cromosoma y el cariotipo, que son los cromosomas. De los 46 cromosomas que nosotros tenemos, 44 son iguales en ambos sexos, ¿verdad? Y se agrupan en 22 parejas. La otra pareja son los heterosomas o cromosomas sexuales, XX para la mujer y XY para el hombre, siendo que esta pareja es la que determina el sexo. El cromosoma Y es más pequeño y contiene menos genes que el cromosoma X. ¿Y qué es el cariotipo? Es el reordenamiento de los cromosomas metafásicos de acuerdo con su tamaño y morfología. Mediante el cariotipo se pueden analizar anomalías numéricas y estructurales. Acá solamente vemos cómo representa el cromosoma y cómo este cromosoma es una molécula de ADN súper espiralizada, si ustedes ven ahí dentro. La teoría de la herencia cromosómica es una de las más aceptadas dentro de la biología y dice que los genes se encuentran en los cromosomas. La importancia, ¿verdad?, radica en 3 principios. 1. Los genes son las unidades de la herencia que determinan las características de un organismo vivo. 2. Los cromosomas localizados en el núcleo central
son los portadores de los genes y 3, las 2 leyes de Mendel se explican con base al comportamiento de los cromosomas durante la mitosis. Entonces, ¿en qué consiste esa teoría genética? Es que las células no sexuales, es decir, aquellas que no son gametos, representan 23 pares de cromosomas. Son, por lo tanto, entonces 46 cromosomas. Cada uno de ellos porta una serie de genes que van a ser origen a proteínas vitales para el funcionamiento y el desarrollo de la vida. Estos, como ya dijimos, de los 46, 44 son cromosomas no sexuales, ¿verdad? Y los otros 2 son cromosomas sexuales. Después está la mutación, es el cambio de la información contenida en el ADN de las células. Para que sea heredable tiene que ocurrir en células sexuales, entre los óvulos y los espermatozoides. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿verdad? La naturaleza de las mutaciones se producen al azar, ¿verdad? Mediante agentes mutagénicos, radiaciones, sustancias químicas. La célula organismo que porta una mutación se denomina mutante. Solo la mutación afecta a las células de la línea marginal, o sea, las sexuales, perdón. La clasificación de las mutaciones ustedes me van a leer, inducidas y espontáneas. Y también hay clasificaciones por efecto, ¿verdad? Van a leer también. Reorganizaciones cromosómicas, que son un tipo de mutación que afecta al cromosoma de tal forma que pueda visualizarse. Hay 2 tipos, las numéricas y las estructurales. Ustedes me van a leer estas que son las numéricas y los tipos. Las reorganizaciones cromosómicas estructurales, la delección, la duplicación, la inversión y la translocación. Después está la herencia ligada al sexo, ahí están las enfermedades hereditarias, que son el conjunto de enfermedades genéticas, cuya característica principal es la supervivencia de la generación en generación, transfiriéndose de padres a hijos y así sucesivamente. Entonces acá quiero que después miren un poco cómo es lo que se da la frecuencia de los cambios entre portadores enfermos y sanos. Y esto es todo por hoy. Espero que mi clase de Flesh le haya sido de importancia, ¿verdad? Con esta clase terminamos lo que es la unidad 2 y vamos a seguir adelante. Muchas gracias y buenas noches. Una cosa, chicos, nos habían dicho que podemos hacer clases de repente vía, ¿cómo se dice? Videoconferencia. Si es que ustedes están dispuestos, me pueden avisar de alguna manera y así hacemos, ¿sí? Entonces hacemos esto más pausadamente para que ustedes puedan captar. Gracias.